¿Cuántas veces al día miramos el reloj? Es casi un reflejo, ¿no? Ahora, ¿cómo sería poder hacer esa pregunta y entender la respuesta sin dudar, pero en español? Hoy vamos a analizar una lección que promete justamente eso. Tenemos el guión de un podcast de enseñanza de español que se enfoca en una de las habilidades más prácticas y necesarias, decir la hora. La misión de este análisis es desglosar el método, encontrar los trucos y entender por qué funciona tan bien. Bueno, entremos en materia. Todo empieza con una simple pregunta, la frase mágica que abre todas las puertas. La lección arranca pidiéndole al estudiante que repita la pregunta. ¿Qué hora es? Parece básico, pero al empezar con la pregunta y no con la respuesta, ya se está cambiando la dinámica. Exactamente. Es un movimiento psicológico muy astuto. En lugar de ser un receptor pasivo de información, el estudiante se convierte en un participante activo desde el segundo uno. Claro. Pero donde realmente empieza la deconstrucción es en la estructura de la respuesta. La lección presenta una bifurcación inmediata. ¿Es la una o son las? Y creó el primer cortocircuito mental para muchos. Por ejemplo, para un hablante de inglés, donde todo es it is, en singular, es este cambio a plural un punto de fricción común que la lección ataca de frente. Absolutamente. Es el primer gran filtro. La lógica detrás es simple. Es la una porque nos referimos a una hora, singular. Son las dos porque son 2 horas, plural. Claro. Pero que sea lógico no significa que sea intuitivo al principio. Lo que esta lección hace magistralmente es no solo explicar la regla, sino, martillarla con repetición inmediata. Te obliga a decir, son las 2, son las 3, son las 4. Ah, ya veo. Está construyendo un nuevo camino neuronal antes de añadir más complicaciones. Es sentar una base de hormigón antes de construir el edificio. Entiendo. Entonces, el primer principio de diseño de esta lección es aislar la regla más extraña. La más confusa, sí. Y convertirla en un automatismo a pura fuerza de repetición. No se puede avanzar hasta que esto sea un reflejo. Precisamente. Y una vez que esa base de hormigón, digamos, ha fraguado, la lección decide que es hora de añadir un poco de decoración. Los atajos que te hacen sonar como un hablante nativo. Claro, aquí es donde entra el código secreto, ¿verdad? Y cuarto y media. Una cosa es poder decir las 12:15, que es funcional, y otra muy distinta es decir las 2:15, que te da una especie de pase de acceso cultural. Son como modismos lingüísticos. Señalan una pertenencia al grupo. La lección nos introduce como los 2 atajos más importantes, para los 15 minutos y cuarto, y para los 30 y media. Y es interesante cuando los introduce. Correcto. El timing es clave. No aparecen al principio porque hubieran generado confusión y sobrecarga cognitiva. Se presentan solo después de que la estructura son las está completamente asimilada. Es un ejemplo perfecto de aprendizaje por capas. Me parece fascinante la psicología detrás de esto. Es como si la lección dijera, primero te voy a dar las herramientas para que no te equivoques. Para que comuniques. Para que puedas comunicar la hora de forma precisa. Y solo cuando te sientas seguro con eso, te voy a enseñar a hacerlo con estilo. Esa es la clave. La confianza es la moneda de cambio en el aprendizaje de idiomas. Si abrumas al estudiante al principio con excepciones y formas idiomáticas, se bloquea. Totalmente. Aquí se le da una victoria temprana y luego se le invita a subir de nivel. Y la práctica que proponen es de nuevo directa. 8:15, 10:15, 5:30. Patrones, patrones, patrones. De acuerdo. Los atajos clásicos te hacen sonar como un local. Pero seamos honestos, en un momento de pánico, cuando alguien te pregunta la hora de repente en la calle, el cerebro puede quedarse en blanco tratando de recordar si 15 era cuarto o 15. La lección parece anticipar este miedo y ofrece lo que para mí es su golpe de genialidad. Una red de seguridad infalible. Y es aquí donde la lección demuestra que entiende profundamente la ansiedad del aprendiz. Introduce lo que llama el método más fácil, o el método digital. La regla es de una simplicidad brutal. Di la hora y luego los minutos, tal cual los lees en un reloj digital. Son las hora y minutos. Fin de la historia. 8:10 son las 8:10. 10:50 son las 10:50. 5:45. Son las 5:45. Es una salvación. Pero tengo que hacer de abogada del diablo aquí.
Entiendo que es una red de seguridad, pero ¿no corremos el riesgo de crear un mal hábito? ¿Una muleta? Es una preocupación pedagógica muy válida. O sea, si un estudiante se acostumbra a decir siempre 7:30, ¿le costará más aprender la forma mucho más común y natural de 7:30? Y la respuesta nos dice mucho sobre la filosofía de esta lección. La prioridad es comunicación antes que perfección. Ah, Es infinitamente mejor decir la hora de una forma correcta, aunque suene un poco robótica, que quedarse callado por miedo a cometer un error. Este método digital garantiza un 100% de éxito en la comunicación. o sea que la estrategia es, te doy un arma que nunca falla. Exacto. Una vez que te sientas invencible con ella, te animarás a experimentar con las otras armas, más sofisticadas como y cuarto o y media. Exacto. Elimina la parálisis por análisis. El estudiante sabe que, en el peor de los casos, tiene un método que siempre funciona. La fuente lo subraya diciendo que son las 7:30 es tan correcto como son las 7:30. Lo cual no es del todo cierto en el día a día. No, pero es una mentira piadosa pedagógica. Le da permiso al estudiante para usar la opción fácil sin sentirse culpable o incorrecto. La naturalidad se construye sobre esa base de confianza, no sobre una base de miedo. Es brillante. Le quita toda la presión al asunto. Y justo cuando crees que ya tienes todas las herramientas numéricas, la lección da un giro hacia la cultura y el ritmo del día, con dos palabras que no son números en absoluto. Sí, pasamos de las matemáticas a la poesía del tiempo, digamos. Se trata de las 12, que no siempre son las 12. Para las 12 del día, la lección introduce es mediodía. Ajá. Y para las 12 de la noche, es medianoche. Y fíjate que volvemos al singular es, como con la una, lo que cierra el círculo gramatical de una forma muy elegante. Ah, esto es clave, porque aquí es donde dejas de sonar como un libro de texto. Creo que nadie que vive en un país de habla hispana dice, son las 12 de la tarde para quedar a comer. Para nada. Decir, es mediodía, es una de esas pequeñas señales que te marcan como alguien que de verdad entiende el ritmo del lugar, no solo el idioma. Y es fascinante cómo el español conserva estas palabras tan específicas. Mediodía viene directamente del latín meridies, que significa literalmente mitad del día. ¡Wow! De hecho, de ahí vienen nuestras siglas AM y PM, antemeridiem y postmeridiem. No lo puedo creer, claro. Muchas lenguas han optado por un sistema puramente numérico, pero mantener estos términos ancla el lenguaje en una percepción más natural y cíclica del día. ¡Wow! Esa conexión con AM y PM es el tipo de momento ajá que define un buen análisis. Y la lección, sin entrar en etimología, lo capta intuitivamente. Totalmente. Asocia mediodía con una imagen potente, el sol en su punto más alto y la hora de comer, y medianoche con la luna y la hora de dormir. Está conectando el lenguaje con una experiencia humana universal. Es una técnica mnemotécnica potentísima. En lugar de memorizar una regla abstracta, estás creando una conexión sensorial y cultural. Es mucho más difícil de olvidar. Cierto. Una vez más, la lección no solo te dice el qué, sino que te da el porqué de una forma muy visual. Hemos visto entonces las piezas del motor, la base gramatical, los atajos idiomáticos, la red de seguridad digital y los anclajes culturales. Pero una cosa es tener las piezas y otra muy distinta es ensamblar el motor y hacerlo funcionar. Aquí es donde la lección entra en su fase final, que podríamos llamar la fase de bruta, de fuerza bruta. Efectivamente. Si el diseño hasta ahora ha sido sutil y psicológico, el final es un entrenamiento militar. La fuente lo llama, de forma muy gráfica, el mega super gran repaso final, seguido de un juego de roles. Sueno intenso. Y esto desde una perspectiva de la neurociencia del aprendizaje es la parte más importante de todo el proceso. ¿Por qué? No es solo repetir lo que ya se ha aprendido. No es solo repetir, es automatizar. Se trata de trasladar el conocimiento de la memoria declarativa A la memoria procedimental. Exacto. La memoria declarativa es saber qué son las reglas, es poder explicarlas. La memoria procedimental es saber cómo aplicarlas sin pensar. Como manejar un auto. Es la diferencia perfecta. Una cosa es saber teóricamente cómo se conduce un coche y otra ser capaz de conducir mientras escuchas música y hablas con el copiloto. Y el juego de roles que mencionan es la simulación de conducción.
Cuentan una pequeña historia de un día completo donde un personaje no para de preguntar la hora. Sí, ¿qué hora es? Son las 9. Poco después, ¿y ahora? Son las 10:15. Y así durante minutos, pasando por la 1:05, las 4:30, las 8:50. Exacto. Esa práctica intensiva y contextualizada obliga al cerebro a dejar de traducir y empezar a reaccionar. Cada pregunta es un estímulo y la respuesta correcta y rápida es la recompensa que refuerce la conexión neuronal. Es un gimnasio para la fluidez. Me gusta esa analogía. No basta con entender. Hay que ser capaz de producir la respuesta bajo una ligera presión de tiempo, como en una conversación real. El hecho de que al final feliciten a la persona llamándola campeón o campeona es el broche de oro, un refuerzo positivo que asocia todo ese esfuerzo con una sensación de logro. Entonces, si tuviéramos que resumir la fórmula secreta de esta lección, ¿cuál sería? Hemos desglosado un método increíblemente bien pensado. La fórmula es una secuencia magistral de 4 pasos. Primero, establecer una base lógica y gramatical sólida, eliminando la principal fuente de error, el singular plural. Bien. Segundo, ofrecer una salida de emergencia universal, el método digital, para aniquilar la ansiedad y garantizar la comunicación. La red de seguridad. Tercero, una vez establecida la confianza, introducir las formas idiomáticas. Y cuarto, y media, para añadir naturalidad y color cultural. Y cuarto, forzar la automatización a través de la práctica masiva y contextualizada. No se trata solo de enseñar reglas. Se trata de gestionar la psicología del estudiante en cada paso del camino. Justo. Darle seguridad, luego darle estilo y finalmente darle fluidez. Es un enfoque increíblemente empático. Lo que es verdaderamente fascinante es cómo este microtema de decir la hora sirve como un modelo perfecto para enseñar casi cualquier cosa en un idioma. Este enfoque reconoce que el mayor enemigo del aprendizaje no es la dificultad del material. Sino el miedo del estudiante. Exactamente. Al ofrecer opciones según el nivel de confianza, se empodera al aprendiz. El secreto no es entender las reglas, es aplicarlas sin pensar. Y esto nos deja con una pregunta mucho más amplia para reflexionar. A ver. Esta lección se centra en decir qué hora es. El siguiente paso lógico es hablar de eventos que suceden a una hora. Claro, la reunión es a las 5. Correcto. Pero el verdadero desafío, la pregunta que este método nos inspira a hacer es, ¿cómo se podría aplicar esta misma filosofía de confianza primero, perfección después, a los monstruos del aprendizaje del español? Uf, los grandes monstruos. Podríamos diseñar un método similar, con una red de seguridad y capas de complejidad, para enseñar algo tan temido como el subjuntivo. ¡Wow! El subjuntivo. Imaginar un método digital para el subjuntivo. Eso podría revolucionarlo todo.